Bueno, sí, efectivamente, a partir del día de hoy se instala este evento. Yo quiero explicar rápidamente el significado. Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas tiene una instancia que se llama Comité Internacional de Coordinación de Institutos Nacionales de Defensa y Protección de Derechos Humanos, conocido como CIC. Esta es la 12 conferencia que se realiza a este nivel, puesto que anualmente se hacen dos reuniones. La primera de este año la realizamos en Ginebra en el mes de marzo y esta segunda se está haciendo ahora en Yucatán, Mérida, México. Mi presencia acá se debe entonces a participar en esta reunión donde me va a tocar presidir una mesa. El tema central de dicha reunión es el desarrollo sustentable vinculado al tema de los derechos humanos y los compromisos que Naciones Unidas en esta materia asume a través de sus instituciones nacionales de defensa de derechos humanos. Como se sabe, nosotros estando el día sábado para regresar acá en conexión de Ciudad de México a Yucatán, que queda prácticamente al extremo de este país, fuimos objeto de una acción, para mi opinión, totalmente ofensiva, lesiva al derecho internacional, donde Interpol de Estados Unidos cometió el agravio de instruir a Migración de México a través de una alerta migratoria tipo 1 que implicaba el hecho siguiente: apenas llegué yo al aeropuerto, fui llevado a el lugar donde se entregan los documentos para ser sellados, y allí la funcionaria encargada de la recepción del documento me señaló que en pantalla aparecía que alguien con mi mismo nombre, o sea, un homónimo a mi persona, y ella consideraba que había sido una confusión que debería arreglarse en cuestión de minutos, estaba siendo requerido por Interpol Estados Unidos para un interrogatorio. Es decir, ella no daba crédito siquiera que podía ser yo la persona en vista, bueno, de el rango, el cargo que nosotros ostentamos en el Estado venezolano, de ser defensores de los derechos humanos, y ella creyó que podía haber sido eso. Lo increíble finalmente y la sorpresa fue que cuando ella trae la documentación enviada por Interpol USA, que yo pude leer, efectivamente no era una confusión, la requisitoria o la alerta migratoria era efectivamente en mi contra y constaba en una especie de formulario donde se me preguntaba las razones por las cuales estaba yo en México, el tiempo de mi estadía. Pude observar que había con lujo de detalles todos los datos del número de mi pasaporte, la hora de llegada, la hora de conexión. Es decir, alguien que deberá eso saberse y esclarecerse, aportó esa información fidedigna de mi hora y día de llegada a México, con el número de mi pasaporte, etcétera, ¿verdad? Y allí fue donde nosotros, acompañado mi persona por el embajador de Venezuela en México, hicimos la respectiva protesta por el trato y yo me negué, obviamente, a ser interrogado en el cuarto de migración, como ocurre en este tipo de eventos. La señora fue muy respetuosa, me refirió que ella iba a obviar ese tipo de trato, que iba a ser vejatorio y que yo no iba a aceptar, y que finalmente, con el solo hecho de yo informar que a dónde iba y cuál iba a ser por qué motivo estaba yo en la ciudad, en México, eso ya ellos me daban el ingreso y podía yo entonces entrar a México. Todo este evento pudo haber ocurrido en un lapso de media hora. Inmediatamente después nosotros nos comunicamos con nuestra canciller, Delcy Rodríguez, que a su vez le comunicó la queja a la canciller de México, y nosotros igualmente hicimos formal denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, quien ha abierto una averiguación sobre este tema. Nosotros denunciamos que hasta este momento hay un total hermetismo, no han querido hacer referencia ni pública ni privada sobre las razones de esa acción,
totalmente violatoria, según mi criterio, a las normas amistosas que debe regir entre los estados y entre las naciones, habida cuenta que yo soy presidente del Poder Ciudadano en Venezuela y a la vez defensor del pueblo, y yo interpreto que esto ha sido una agresión por parte de los Estados Unidos, que ha utilizado Interpol, que es una instancia de carácter policial, para intimidar nuestro trabajo, para limitarlo, para marcarlo, y eso es lo que nosotros estamos protestando. Debo igualmente informar que nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos denunciado por escrito al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que por cierto es muy prolífico y muy extrovertido a la hora de hablar sobre temas de Venezuela, muchas veces bajo un criterio que nosotros pudiéramos decir sesgado. Queremos un pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque un colega, porque un miembro de la Comisión Internacional de Coordinación de Instituto Nacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue agredido por Interpolusa, y debe haber un pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Igualmente le hemos enviado por escrito dicha denuncia también al presidente del Comité Internacional de Coordinación de Instituto Nacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el señor Mushwana, que a su vez es el defensor del pueblo de Sudáfrica. Es decir, hemos estado cumpliendo con los protocolos respectivos para hacer las formales denuncias, porque esto no puede tomarse como un hecho banal o como un hecho casual o como una circunstancia accidental. Esto merece el rechazo, la condena unánime, independientemente de diatribas políticas de la nación venezolana, porque no tiene justificación. Es un acto inexcusable que busca limitar el trabajo que tiene también una fachada, un carácter internacional de la Defensoría del Pueblo de Venezuela, en razón del ataque a su titular por parte de una instancia policial, que en este caso es Interpolusa, en contra nuestra. En el día de ayer, domingo, bueno, tenemos allí algún